América Latina es esa región del planeta llena de luces, sombras, contradicciones y oportunidades perdidas. Del 2014 al 2019, esta parte del mundo ha vivido una de las crisis económicas más graves de los últimos 100 y pico de años, y el deterioro económico ha generado una serie de problemas sociales que se hicieron mucho más graves en el marco de una pandemia que ha devastado al mundo, en especial a la América Latina. En este contexto hemos tenido una serie de elecciones para presidentes, congresos en distintos países de América Latina, y lo que nuestra parte del mundo está presentando es una serie de disfunciones, de amenazas y de problemas muy graves que pueden de muchas maneras comprometer los próximos 20 años de esta parte del mundo. Esta semana tiene elecciones Honduras. La próxima semana será Chile el que se presenta a un proceso electoral, y lo que estamos viendo es de que el resultado de esas elecciones, tanto en el hemisferio centroamericano como en el sur, pueden marcar lo que sigue el año entrante en Colombia, en Brasil y en algún otro país de América Latina. Para discutir sobre estos temas, especialmente el caso de Honduras, tengo hoy con nosotros a Philip Chicola, director del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo, y a Edgar Ortiz, director del área jurídica. Bienvenidos a Razón de Estado, tanto ustedes como ustedes. Philip, ¿quiénes son los que compiten por la presidencia y por el gobierno hondureño? ¿Cuál es su trayectoria y qué amenazas representa cada uno? Bueno, Honduras básicamente de los últimos 120 años ha tenido un bipartidismo muy marcado, nacionales y liberales. Y en los últimos 20 años hay básicamente dos grandes movimientos. El celaísmo, por un lado, heredero del gobierno de Mel Zelaya, se recordarán por ahí de los años 2006-2009, y por otro lado, digamos, el Partido Nacional, que es conservador. Teniendo ese mapa ya podemos entender más fácil quiénes son los candidatos. Por un lado está el candidato Nasri Asfura, que él es el candidato del Partido Nacional. Él representa la continuidad del actual gobierno de Juan Orlando Hernández y en general, llamémosle, representa la continuidad del proyecto político que viene desde el 2010 en Honduras. Frente a él competirá Xiomara Castro. Xiomara Castro es fue la primera dama de Mel Zelaya, recordemos el presidente hondureño que siempre coqueteó con el bloque bolivariano, que fue desaforado por el Congreso hondureño por allá del 2009 por intentar una reelección ilegal. Y entonces, ¿qué tenemos? Básicamente tenemos un regreso a las dinámicas del 2009-2010, porque tenemos al celaísmo tratando de regresar al poder vía Xiomara Castro con el Partido Libre, y por otro lado está el Partido Nacional, que ha sido, digamos, los conservadores. Honduras está partido en dos, está polarizado. Hay una tercera fuerza, que es la dinastía de los Rosenthal, pero honestamente en las encuestas no tiene mayor tracción. O sea, aquí lo que estamos viendo es un país que todavía no ha sanado las heridas del 2009, del golpe de Estado, y que al día de hoy sigue fracturado. Edgar, América Latina, con muy contadas excepciones, ha venido siendo bien gobernada con responsabilidad y por estadistas. En general, lo que más se ve son políticos improvisados o grupos políticos que buscan llegar al poder para cualquier cosa, menos para gobernar por los intereses de sus pueblos. Esto ha generado unos niveles enormes de disfunción, de incompetencia, de corrupción y especialmente un desencanto en la democracia en América Latina. ¿Cuáles son los escenarios para Honduras? ¿Cómo están las encuestas? ¿Y qué pasa si gana una o la otra opción? ¿Qué problemas representa cada una? Yo creo que la peor noticia para Honduras es que cualquiera de los dos ofrece un panorama complicado para el país. En primer lugar, porque la desconfianza en las instituciones es grande. Honduras es el país de América Latina, según Latinobarómetro, que menos apoya a la democracia. Es el país que peor parado quedó con la pandemia. Es uno de los peores países catalogados en términos de Estado de Derecho y en términos de percepción de la corrupción. Entonces, todo ese clima de desconfianza le viene muy mal al país. Y en términos económicos, creo yo que se ve muy marcada la diferencia entre ambos candidatos. El continuismo conservador del Partido Nacional, de alguna manera, tiene una visión económica que uno puede criticar o no, que son las sedes, las zonas especiales de desarrollo. Y el modelo que propone, por otro lado, Xiomara Castro es un modelo más parecido a los modelos chavistas que vemos en Sudamérica, que sí sería una ruptura importante en Honduras, ¿no? Ustedes hablan de estos dos candidatos, pero ¿cuántos candidatos están corriendo en estas elecciones?
Son, digamos, inscritos a la presidencia hay 9, pero en términos prácticos hay 3 que aparecen en las encuestas, que son Castro en primer lugar, Asfura en segundo lugar y luego una grada muy marcada con Gianni Rosenthal en tercer lugar. Ya. Y los dos candidatos que más posibilidades tienen de pasar a segunda vuelta, ¿tienen a su alrededor esos proyectos políticos gente que tenga la racionalidad política necesaria y suficiente para poder pues, articular no solo un plan de gobierno, sino rescatar la estabilidad democrática en Honduras? Las circunstancias son terriblemente serias. Yo soy muy pesimista y creo que la respuesta directa es no. Y se puede ser tajante en la respuesta por la siguiente razón. Porque los dos proyectos políticos ya gobernaron en algún momento. Entonces, Xiomara Castro está rodeada en gran medida de personajes que acompañaron a Manuel Zelaya en gobierno, que otra vez implementaron políticas o intentaron implementar políticas cuasi chavistas, pero que al final dejaron una Honduras más débil institucionalmente, con menos capacidad de gestión pública. Pero por otro lado vemos al candidato del Partido Nacional, Asfura, es alcalde de Tegucigalpa, digamos, es funcionario actual, es parte del Partido Nacional que ha estado en el gobierno en los últimos 10, 12 años. Y también, como lo decía Edgar, pues el Partido Nacional, si bien tiene una agenda económica más pro mercado, en temas de gestión pública de Estado, los últimos 10 años Honduras ha retrocedido en los principales indicadores de democracia, Estado de Derecho, procesos administrativos, competitividad. Entonces, si al final estamos reciclando funcionarios de los últimos 2, 3 gobiernos, pues yo no esperaría algo muy distinto. Ahora, ¿qué diferencias tiene Honduras en sus procesos político-electorales, en la oferta política que presenta la sociedad hondureña, con lo que estamos viendo en Perú, en Argentina, con la excepción de que el expresidente Macri sí representa una propuesta seria para Argentina, pero hay otros bastante impresentables en los otros grupos políticos? Pero estamos viendo la oferta en Colombia, que es Petro, otro personaje impresentable, financiado por el narco y por el populista Grupo de Puebla, con China y Rusia un poco más detrás, pero presentes. O sea, en general América Latina está viviendo una etapa muy convulsa, no solo en su pobre oferta política, en su situación económica, sino en el desencanto que hay con la política y la democracia. ¿A dónde puede llevar esto a América Latina y en qué es diferente Honduras a lo que yo estoy mencionando? Yo no creo que sea tan distinto. Yo creo que el corolario general es que ante descontentos tan marcados de la población siempre se busca un mesías, ¿no? O sea, un salvador que venga a cambiarlo todo, que puede ser de izquierda o de derecha. Eso es un poco la lotería en la que juegan los países. Y creo que eso estamos viendo en Honduras. O sea, la apuesta por Xiomara Castro es una apuesta por romper con el sistema, por una elección, digamos, de izquierdas. Pero también el discurso del oficialista es distinto al que tuvo en su momento Juan Orlando Hernández, por ejemplo. Es un discurso más conservador, más enfocado en ley y orden, más enfocado en la familia y valores tradicionales. De alguna forma reflejo de esa disfuncionalidad en América Latina. Yo creo que América Latina vive un periodo muy convulso, muy complejo, y lamentablemente no ha existido una visión de país, una visión de refundación o de reforma institucional que le permita encontrar el rumbo. Entonces, mientras no encuentre ese equilibrio institucional necesario, que pasa obviamente por un proyecto político reformista, me parece que vamos a seguir viendo lo mismo, ¿no? Grandes personajes, personalidades muy fuertes que prometen cambios muy radicales y, ojo, quizás la parte difícil de este proceso es que puede llegar una persona muy encantadora y puede llegar a establecer un régimen personalista que en alguna medida puede llegar digamos, a comprometer la poca democracia que ha logrado construir la región. Philip, tenemos a AMLO en México, un presidente, digamos, muy pobre intelectualmente y muy disfuncional como hombre de Estado. Y al sur pues tenemos a Argentina con los Fernández destruyendo la Argentina con un populismo desbordado, una corrupción fuera de control, y son pues dos de los países, digamos, fundamentales para América Latina. Brasil va a estar el año entrante en elecciones con un posible retorno de Lula, que le hizo mucho más daño al resto de América Latina que el daño que él pudo haber hecho en Brasil, con promover pues esa cultura populista de extrema izquierda que tiene América Latina en las condiciones que hoy la vemos. La posibilidad de Petro en Colombia en mayo del año entrante es grande. ¿Dónde deja esto a América Latina y qué pasa con una región como la centroamericana? Agrego una más, y que es más preocupante, diría yo en términos del mensaje regional, Chile.
Si, dependiendo qué pase Chile también, y no solo en las elecciones inmediatas, sino con el proceso de la constituyente, básicamente Chile ha sido el bastión de estabilidad política, crecimiento económico, digamos, el referente de un modelo de más democracia y más libertad. Si Chile se pierde y Chile decide abandonar el modelo que tanto éxito les ha generado los últimos 30 años, América Latina perdería su referente de libertad, de democracia. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedarían las influencias de los Fernández, de AMLO, lo que sea que construya Pedro Castillo en Perú, hay que ver qué pasa con Lula. Y entonces, ¿qué pasa? Se genera un efecto dominó, un efecto contagio. Si un país cayó presa del populismo, es muy fácil que su vecino y en que en las siguientes elecciones... Pero el populismo tuvo éxito y lo pudieron financiar porque fue la época en la que las materias primas estaban a unos niveles de precios en que les permitían a los gobiernos tener la liquidez para el engaño populista, programas clientelares, en fin, comprarse los procesos electorales y seguir ganando encima de que manipulaban las leyes, los tribunales supremos electorales, en fin, todo lo que era la estructura electoral para poder mantenerse en el poder. Pero hoy estamos viendo tiempos diferentes. América Latina está muy deteriorada y ¿de dónde van a sacar el dinero para financiar eso? China ni Rusia se los van a dar. Yo creo que el ejemplo de yo creo que el denominador común es el desgobierno. Y para mí el ejemplo perfecto es Pedro Castillo en Perú. O sea, Pedro Castillo nos lo miraba en campaña y decía, Perú va a ser en 6 meses la Venezuela de Chávez. Pero ¿qué ocurre? Que el señor no tiene ni siquiera mayorías parlamentarias, no tiene recursos, no tiene cómo gobernar y el resultado es un desgobierno. 3 jefes de gabinete en 3 meses, peleas con el Congreso. Y eso no necesariamente, bueno, es mejor que una consolidación autoritaria, pero al mismo tiempo es un descontrol absoluto. Entonces me parece que vamos a ser una época complicada en la que va a ser difícil para cualquier gobernante consolidarse en el poder porque va a manejar fragmentaciones muy altas que no le permiten gobernar. Es que yo creo que yo creo que hay 2 grandes escenarios de qué puede pasar, digamos, con este retorno de la ola populista. El primer escenario es que entremos en un penduleo de populismos de izquierda y digamos, de pendulear hacia el otro extremo de reaccionarios de derecha. Y que pasemos en una polarización los siguientes 10, 15 años, cada 4 o 6 años cambiando de uno a otro, de uno a otro. Ese es un escenario, dado que el populismo no va a poder comprar su estabilidad en el poder. Pero el segundo escenario, que es el que a mí más me preocupa en el largo plazo, es que veamos a más gobiernos o más regímenes copiar el caso nicaragüense, el ejemplo nicaragüense. Porque cuando yo ya no puedo comprar las elecciones, ¿qué me queda? Alterar la competencia electoral, que es lo que ha hecho Ortega. O sea, básicamente lo que vimos en Nicaragua es, si yo ya no puedo comprar el apoyo popular, ¿qué me queda? Descalificar opositores, perseguir y alterar la elección por otra vía. Ese me preocupa, que sea el recurso al que alguno de estos regímenes terminan recurriendo ante la situación económica que van a enfrentar. Tanques de pensamiento y analistas serios indican, lo han hecho en esa tribuna y lo hacen en todas las otras que uno tiene acceso a ver, que vienen años muy difíciles para América Latina. Y creo que ustedes están dando de alguna manera los ingredientes que van a construir ese escenario de complejidad, de problemas y de enormes desafíos. Entonces, ¿dónde quedan los pueblos latinoamericanos y especialmente los ciudadanos que debieran estar presentes tratando de minimizar el impacto de esta ola de políticos y de grupos criminales en la política para que no destrocen el presente de una generación y comprometan el futuro de la que viene? Bueno, yo creo que lo único que queda es participación política. Definitivamente tienen que empezar a articular movimientos más técnicos, más visionarios, más profesionales. Eso toma tiempo, eso es difícil. Y aprovechar las ventanas de oportunidad de participación. O sea, hay algunas luces en este panorama. Por ejemplo, Guillermo Lasso, en Ecuador. O sea, está intentando hacerlo, creo que es un proyecto serio, es un proyecto formado. Imitar un poco eso. No lo tiene fácil y sé que ha tenido problemas. Pero yo creo que si no hay participación política, no hay articulación, las cosas no van a cambiar solas desde fuera. Y la otra cosa que creo que es importante, las élites latinoamericanas no tienen que entender que no pueden abandonar la política. Tienen que entender que no pueden divorciarse de las demandas legítimas de la ciudadanía. Porque cuando las demandas legítimas no son atendidas, se crea el caldo de cultivo para que estos charlatanes de uno u otro lado ganen elecciones. Entonces, no solo es articular los movimientos, es también entender las dinámicas económicas y sociales de un país en un determinado momento,
e invertir en ello. Las drásticas medidas que impuso Estados Unidos al gobierno nicaragüense, a la cantidad de funcionarios y sus familiares, con una serie de restricciones que van desde quitar visas hasta pues una persecución financiera por manejos económicos muy cuestionables que podrían estar relacionados con corrupción y narcotráfico, es una forma que está demostrando Washington de cómo puede perseguir estos niveles de distorsión y disfunción que se está viviendo en América Latina. ¿Sería esta, Edgar, una forma en la que Estados Unidos podría recuperar un poco el músculo que hace falta en el continente americano para rescatar un poco la cordura política? Bueno, yo creo que lo tiene que demostrar con el caso nicaragüense, porque ha sido el extremo al que de alguna forma ha llegado la región. Porque hay problemas en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, es cierto, pero Nicaragua ya llegó a otro nivel, se retira la OEA. Yo creo que ya Estados Unidos planteó incluso la posibilidad de sancionar en términos comerciales a Nicaragua, es decir, la ley Renacer ya plantea incluso la suspensión del CAFTA. Yo creo que ellos están jugando su prestigio y su credibilidad en la región. No estoy seguro que la presión sea suficiente porque ya sabemos que una alternativa es aislarse. Entonces veremos si por el lado económico, por lo menos con la amenaza de una sanción económica, ellos logran recuperar la región. Pero me parece que se están jugando su credibilidad en los próximos 24 meses. Bueno, se ha llegado al extremo el caso del hermano del presidente hondureño que fue acusado y juzgado y está condenado en Estados Unidos a un largo número de años en la cárcel, y es el hermano de un presidente. Entonces realmente Washington o el sistema americano sí está dando golpes, persiguiendo la corrupción, el narcotráfico, pero ¿es suficiente? Es que yo creo que hay un aprendizaje primero con Venezuela. Porque Venezuela, tristemente, parece que ya no tiene retorno. O sea, y en gran medida eso se dio porque Estados Unidos nunca generó una política más agresiva de sanciones cuando el régimen no había consolidado el 100% del poder. O sea, ¿Venezuela es la próxima Cuba de América Latina? Yo creo que Venezuela ya es como la Cuba de los 90s, en donde simplemente ya damos por sentado que el problema ahí está y que no se puede hacer mucho. Nicaragua parece algo así como la Venezuela del 2009, 2012, cuando el régimen se estaba fortaleciendo. Estados Unidos no actuó contra la Venezuela en ese momento, está queriendo actuar ahorita. ¿Qué tan contagioso puede ser ese fenómeno de Cuba, Venezuela, Nicaragua para otros países de América Latina, si como en el caso de Honduras ahora, el caso chileno también, que llegue a ganar, digamos, el candidato de izquierda en alianza con el Partido Comunista, con una constitución que va a ser un mamarracho según pinta, y luego Colombia con Petro, Lula de regreso en Brasil, etcétera, etcétera? ¿Qué pinta esto para América Latina? Para mí hay dos tipos de influencia. Por una, la influencia ideológica, que es lo que hablamos. El populismo de izquierdas viene de regreso. Y estamos viendo que cual efecto dominó, pareciera que viene uno tras otro, tras otro. ¿Y el factor China-Rusia detrás de este esfuerzo en América Latina por desmantelar las democracias republicanas? Porque al final China y Rusia lo que quieren son gobiernos menos afines a Washington y más afines a sus intereses. Edgar, como abogado, ¿qué pasa entonces con las leyes, con la certeza jurídica necesaria para la inversión y la creación de oportunidades de trabajo? ¿Qué pasa con el Estado de Derecho? Yo creo que es bien simple. Hay un libro que se acaba de publicar que se llama Ruling by Cheating, o sea, gobernando haciendo trampa. Y creo que lo que están entendiendo estos personajes es que es muy fácil vestir de legalidad un régimen donde hay instituciones muy débiles. Y creo que eso es lo que estamos transitando, hacia un legalismo abusivo, ¿no? Okay. ¿Quién gana en Chile las elecciones? ¿La segunda vuelta? La segunda vuelta. ¿Katz o Boric? Yo creo que va a ganar Boric. Ya. ¿Quién gana en Honduras? En Honduras creo que gana Xiomara. Yo también creo que gana Xiomara. Bueno, de cualquier forma, América Latina pareciera que va a seguir siendo una región del planeta con pocas luces, muchas sombras, muchos problemas y también muchas oportunidades perdidas. Señores, muchas gracias. Sigamos viendo esto de cerca. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.